Segundo grado, secuencia 15, sesión 1. En México, el equipo Correcaminos de Tamaulipas participa en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. En la siguiente tabla se presentan algunos de los resultados que obtuvo como local y como visitante en las temporadas 2016 a 2018. Y bueno, vamos a analizar ahorita la tabla. Tenemos como visitante, tenemos la temporada 2018, 17, 16, al igual como local. También los mismos años, luego juegos jugados, 20, 20, 18, luego juegos ganados, juegos perdidos, puntos anotados, puntos en contra y la diferencia entre estos, es decir, la resta. Inciso A, para el equipo Correcaminos, ¿crees que representa una ventaja jugar como local y por qué? Bueno, aquí podemos ver en la tabla los juegos jugados y acá nos dice los juegos ganados. Y vemos que como visitante ganó en 2018 8, 2017 8 y en 2016 4 juegos ganados. Y como local vean cuánto ganó. En 2018 10, 2017 15 y 2016 2. Es decir que si hacemos la suma de estos juegos ganados con la suma de estos juegos ganados como visitante, vemos que pues tendría más juegos ganados como local. Entonces sí representa una ventaja. Y el por qué sería porque los datos nos muestran que ganaron más juegos como locales. Luego nos pide que llenemos esta tabla con estos datos de acá en esta tabla. Nos está diciendo primero que como visitantes vamos a anotar el promedio de puntos anotados. Es decir, esta parte de acá, estos tres datos, vamos a sacar el promedio. Después la desviación media de esos mismos tres datos que tenemos acá. Luego promedios de puntos en contra, que es como visitante, que serían estos tres de acá. La desviación de media de estos y el rango. Después como local nos está pidiendo también que encontremos el promedio de estos puntos anotados con la desviación media. Luego el promedio de los puntos en contra y con su desviación media y el rango. Y para esto recordemos cuál es la fórmula de media aritmética. Recordemos que es lo mismo que el promedio. Es decir, que la media aritmética es la suma de cada uno de los datos y dividir entre el número de datos que es. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos los datos de este que es como visitante, puntos anotados. Tenemos 1854 más 1744 más 1358. Y después eso lo vamos a dividir entre 3. Haciendo las operaciones correspondientes, es decir, primero la suma, después dividimos, nos sale que es igual a 1652 que pondríamos en esta parte. Luego nos pide la desviación media y para eso vamos a utilizar la fórmula de desviación media, que es la siguiente. Vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo la fórmula. Nos está diciendo que en primera va a ser valor absoluto. Recordemos que estas líneas verticales nos indican el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Digamos que son los números sin considerar los signos, o sea, no es ni es positivo ni negativo. También lo podemos definir como la distancia que hay al cero, pero también sin considerar el signo. Entonces, bueno, en primera me está diciendo que hay un valor absoluto por estas rectas que están aquí verticales. Luego me está diciendo x1 menos x con una rayita acá que significa media aritmética. Es decir, x1 recordemos que eran los datos de cada uno de estos. En este caso, por ejemplo, este sería x1, este sería x2, porque aquí sumamos x1 más x2 más x3, x1, x2, x3. En este caso, pues esto vendría siendo lo mismo, x1, x2, x3 y x con una rayita arriba sería la media aritmética. Es decir, que vamos a tomar este dato menos este dato. Después tomaríamos 1744 menos 1652 y por último el tercer dato 1358 menos 1652. Todo esto va a estar dividido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tomamos? 1, 2, 3. Entonces va a ser entre 3. Después de eso vamos a hacer las operaciones. Vamos a decir 1854 menos 1652. Pues nos sale que es igual a 202. Después tenemos 1744 menos 1652. Nos da igual a 92. Y por último tenemos 1358 menos 1652. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos va a salir un número negativo. Nos sale menos 294. Al ser valor absoluto, sabemos que no va a tener signo. Por lo tanto, lo vamos a poner como si fuese positivo cuando realmente pues no tiene un signo. Una vez que ya tenemos los valores absolutos, ahora sí ya vamos a hacer la suma y nos sale que va a ser igual a 588. Y después eso lo vamos a dividir entre 3, que nos da un total de 196, que iría aquí en desviación media. Y hacemos lo mismo con los puntos en contra. Ya sabemos que la media vamos a hacer como si fuese un promedio. Es decir, vamos a sumar todos los datos, 1952 más 1836
más 1523. Eso lo vamos a dividir entre 3. Haciendo las operaciones nos da que la media aritmética va a ser igual a 1770.3 periódico. Y para la desviación media recordemos que va a ser cada uno de los datos, es decir 1952 que es nuestro primer dato, menos la media que sería 1770.3, más el segundo dato como valor absoluto que sería 1836, menos 1770.3 que sería la media aritmética, más el último dato que es 1523, menos 1770.3, y después todo esto lo vamos a dividir entre 3, porque es el número de datos. Y haciendo ya las operaciones, ya sabemos que aquí no vamos a tomar en cuenta los números negativos. Sabemos que si es número negativo lo convertimos, digamos, a positivo, y todos los vamos a sumar como si fuesen positivos. Y vamos a dividir entre 3 y ya nos sale que va a dar un total de 164.888, que sería periódico, que iría acá. Y hacemos lo mismo con los demás. Y bueno, aquí ya tenemos el de esta parte, que sería como local, serían los puntos anotados que irían acá. Hacemos las operaciones, una vez que ya las hicimos, nos sale que esto va a ser igual a 1727.6 periódico. Y al igual hacemos las operaciones para desviación media. También aquí les vuelvo a recordar que si son negativos, únicamente los vamos a transformar a positivos y hacemos así la suma. Y de esta forma ya quedaría la media aritmética. Nos falta nada más sacar desviación media, quedándonos 73.5 periódico. Y bueno, recordemos que la desviación media, ¿para qué me va a servir? Esto me va a servir para saber qué tan dispersos están mis datos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta aquí la desviación media de cada uno de estos, vemos que el que tiene menor desviación sería este, ¿no? Los naranjas. ¿Qué indica este? Nos está indicando que pues los datos van a estar menos dispersos a comparación de estos que tenemos acá, ¿no? Que son más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos que el promedio de los naranjas es 1722, y si nos damos cuenta de los datos que tenemos acá, pues vemos que todos se acercan casi a 1722, que es nuestro promedio. Y vamos a compararlo con el que tenga la desviación media más alta, que sería el de los amarillos, que son 196. Nuestra media es 1652. Veamos los datos. Se están alejando mucho de 1652. Por ejemplo, de 1652 a 1854 sí está bastante disperso, ¿no? Y de 1652 a 1358 sí hay bastante dispersión de datos. Para eso se refiere a desviación media. Y ya para finalizar la tabla vamos a sacar lo que es el rango. Pero antes de continuar, si ya llegaste hasta aquí en este video, comenta cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball. Y bueno, ya regresando ahora sí al tema, vemos que el rango va a ser el dato mayor menos el dato menor. Pero aquí sí vamos a tomar en cuenta todo, ¿no? Como visitante, tanto los puntos anotados como los puntos en contra. Entonces veamos cuál va a ser el dato mayor. ¿Cómo voy a saber cuál es el dato mayor? Pues estos que van a ser positivos, porque son los puntos anotados. Recordemos que los puntos en contra serían números negativos. Entonces vamos a ver entre los números positivos cuál es el mayor. En este caso vemos que 1854 sería el dato mayor. Después nos dice que vamos a restar el dato menor. El dato menor, esos van a estar en números negativos. ¿Cuál es el número más pequeño de esos datos? A lo mejor ustedes pensarían que el 1523 sería el dato más pequeño, pero no es así. Cuando hablamos de números negativos y para saber cuál va a ser el número más pequeño o el menor, es el que está más alejado del cero en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, el 1523 está más cerca del cero que 1952, porque 1952 estaría muchísimo más atrás. Por lo tanto, el más pequeño sería 1952. Y como es número negativo, lo debo de representar pues como lo es, con un número negativo. Es decir, que voy a restar ese número negativo. Y aquí vamos a tener que aplicar la ley de los signos. Vamos a decir menos por menos va a ser más. Por lo tanto, se va a tratar de una suma. Haciendo la operación vemos que el rango va a ser de 3806. Y hacemos lo mismo pero ahora como local. Localizamos entre los números positivos cuál es mayor, en este caso sería 1896. Y entre los negativos también vamos a encontrar, bueno, aquí lo contrario, cuál es el dato más pequeño. Ya habíamos dicho que el que esté más alejado del cero, por lo tanto va a ser 1833. Vamos a restar ese número negativo que sería 1833. Aplicamos ley de los signos, sería menos por menos, sería más. 1833 se trataría de una suma entonces, dándonos un total de 3729.
Inciso A, como equipo visitante, es decir que vamos a basarnos únicamente en este primer renglón, ¿sale? Dice, como equipo visitante, ¿dónde se presenta mayor dispersión? ¿En los puntos anotados o en los puntos en contra? Recordemos que para saber qué tan dispersos están los datos, lo que me va a servir va a ser la desviación media. Entonces, mientras más alta sea la desviación media, eso me va a indicar que mis datos van a estar más dispersos. Y mientras más pequeño, lógicamente, pues que va a estar menos disperso. Entonces comparamos, ¿cuál va a estar más disperso? ¿Los de los puntos anotados o de los puntos en contra? ¿Cuál es más grande? Pues sería este. Entonces serían los puntos anotados. Inciso B. ¿Qué ocurre con la dispersión en el caso de jugar como local? Si comparamos los datos que tenemos en desviación media con lo local, igual de este lado, ¿qué va a pasar con los datos? 196 a 154, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa con este? También disminuyó. Inciso C. ¿En qué casos se obtiene un mejor promedio en puntos anotados? ¿Como local o como visitante? Es importante que leamos cada una de estas preguntas para hacer un buen análisis. Por ejemplo, acá me está diciendo en qué casos se obtiene un mejor promedio en puntos anotados. Entonces únicamente me voy a basar en esta columna, ¿sale? Ya no tengo que fijarme para nada en las demás, únicamente en esta. Y bueno, por eso es importante leer. Entonces, ¿en qué casos se obtiene mejor promedio en puntos anotados? ¿Como local o como visitante? Entonces, ¿como local o como visitante? ¿En cuál hay mejor promedio? ¿1752 o 1727? Lógicamente vemos que 1727. Es decir, que como local. Inciso D. ¿En qué casos hay menor dispersión entre los puntos anotados y su promedio y por qué? Cuando nos habla acerca de dispersión de datos, recordemos que eso pues nos indica la desviación media. Para eso nos sirve la desviación media. Entonces vamos a ver en dónde está la menor desviación media, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Vemos que se trata de 73.5, es donde hay menor desviación media, es decir que los datos están menos dispersos con el promedio. Es decir que como local en promedios de puntos en contra. Y luego nos pregunta el por qué, y vemos que porque los puntos en contra se acercan más al promedio, es decir a la media aritmética. Inciso E. ¿En qué caso se obtiene un menor promedio de puntos en contra como local o como visitante? Es decir que vamos a tomar en cuenta estos. Sería entonces, ¿cuál es el menor promedio? Nos damos cuenta que sería 1722, es decir que como local. Y ya por último nos dice, en ese caso y considerando su desviación media, que sería estas de acá, se puede afirmar que, bueno, serían estas específicamente, hay poca dispersión entre los puntos en contra y su promedio, pues esta sí es verdad. No hay dispersión entre los puntos en contra y su promedio, esta no es verdad. Recordemos que es la más cercana, es la que tiene menos desviación media, por lo tanto están menos dispersos los datos. Y por último dice la dispersión entre los puntos en contra y su promedio es mínima, pues también esta podría ser. Inciso F. Completen la siguiente conclusión. De acuerdo con los resultados de las 3 últimas temporadas, el equipo Correcaminos obtuvo mejores resultados como... Aquí podríamos utilizar esta información para decidir que como local obtuvo mejor resultado, ¿no? Porque tiene más puntos como local en puntos anotados con 1727. Que como visitante, pues sí, porque vemos que tiene menos puntos. Debido a que su promedio de puntos anotados es 1727 con una variación de 154.4, mientras que su promedio de puntos en contra es 1722.6 con una variación de 73.5. Esto se interpreta que como local es más constante su desempeño dada la variabilidad de sus puntajes. Y bueno, chaucitos, esto sería todo de esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Ya saben, recuerden suscribirse, darle like, comentar y seguirme en las otras redes sociales como TikTok y Facebook. Y también me ayudarían mucho compartiendo mis videos y que lo vea cada vez más y más personas para que se haga reconocido este canal y yo pueda seguir haciendo este contenido gratuito, estas clases gratis, para que nos veamos también en tercer grado y en primer grado posteriormente. Entonces sería todo y nos vemos para la próxima. Chao.